¿Qué tal, chicos? En este video vamos a hacer un repaso de los temas de transcripción y traducción. En esta imagen podemos recordar el dogma central de la biología molecular, donde ya hemos platicado que la replicación pues es básicamente la síntesis de ADN o duplicación del mismo, y es referido cuando hablamos de herencia y almacenamiento de información. En cambio, cuando nos referimos a expresión génica, los procesos que entran son transcripción y traducción, siendo la transcripción el primer proceso de expresión génica y la traducción el segundo proceso de la expresión génica, ya que los genes, pues para poder expresarse necesitan formar un polipéptido, que también lo podemos denominar como proteína. Ya habíamos hablado que péptido abajo de 40 a 50 aminoácidos y proteína arriba de esa cantidad. Y entonces, para hablar de estos dos procesos, primero de transcripción, pues ya sabemos, la transcripción es cuando un gen de ADN pues necesita expresarse. Entonces este gen es copiado, formándose una molécula de ARN mensajero. La transcripción es la formación de este ARN mensajero, que va a servir de información para formar posteriormente la proteína durante el proceso de traducción. Por lo tanto, como el gen es el que se necesita transcribir, pues vamos a ver la estructura de un gen. Sabemos que a lo largo del genoma podemos encontrar pues genes dispersos. Se dice que únicamente alrededor del 2 al 5% de nuestro genoma contiene genes que al final pues van a formar una proteína, o sea, es decir, el 2 al 5% del genoma es codificante, porque hay genes que al final te van a traducir una proteína, y el resto de porcentaje son secuencias reguladoras, y pues tienen funciones, algunas secciones desconocidas al momento. Entonces, pues aquí están algunos genes que representan del 2 al 5%, y aquí vemos el ejemplo de un gen 2. Tenemos tres zonas dentro de un gen: la región promotora, la región codificante o codificadora y la región terminadora. Dentro del promotor, esta es una secuencia de regulación. Aquí podemos ver la definición. Un promotor es una región de ADN que regula el inicio de la transcripción de un gen. Dentro de ella se encuentra una secuencia que se llama caja Tata. ¿Por qué recibe este nombre? Porque tiene adeninas y timinas en su conformación. Más o menos 8 bases de adenina y timina. Y pues si no tiene caja Tata, puede tener otro tipo de promotor que es sin caja Tata. Dependiendo, puede tener ambos. Entonces, bueno, aquí está el promotor, que dentro de él está una caja Tata. Tenemos una región codificadora dentro de la que tenemos exones e intrones. Por cada exón hay un intrón, entonces tenemos exón 1, intrón 1, exón 2, intrón 2, exón 3, y aquí pues seguiría la cuenta en caso de que el gen fuera más extenso. En este ejemplo pues únicamente tiene 3 exones y 2 intrones. Dentro de la región codificadora, en alguna sección de ella vamos a encontrar pues el codón de inicio y el codón de paro de la secuencia, y en la región terminadora pues una región que también puede servir aquí un poco de regulador, y aparte en esta sección va a indicar que aquí se debe pegar la cola poliana. Cuando el ARN haga copia de todo esto, esta sección le va a indicar al ARN que ahí se le debe de agregar una cola poliana. Entonces aquí está el proceso representado de la transcripción. Sabemos pues la doble cadena de ADN se tiene que desnaturalizar, es decir, se tienen que romper los puentes de hidrógeno, y una vez abierta la burbuja de transcripción, todo el complejo enzimático va a iniciar a hacer la copia. La enzima protagonista de este proceso es la ARN polimerasa del proceso de transcripción. Es la que va a sintetizar los nucleótidos conocidos como nucleótidos trifosfato o NTPs. Estos son de ARN, y pues la ARN polimerasa es la que va a sintetizar para hacer la copia. Entonces, bueno, para entrar bien en el tema de transcripción tienes que saber
la definición de un promotor, que ya es lo que acabamos de mencionar, que es parte del gen. Tienes que saber qué es un factor de transcripción y la ARN polimerasa, que dijimos que es la enzima protagonista. Ahora, el factor de transcripción son proteínas. Son proteínas que van a servir para regular la tasa de transcripción. Esos son los factores de transcripción, proteínas que regulan la tasa de transcripción, es decir, pueden regular que aumente o que disminuya, o que pare, dependiendo de la situación. Hay factores de transcripción que se denominan basales, activadores y represores. Hay distintos tipos que pues van a ayudar a regular esta situación. Cuando un gen necesita expresarse, necesita existir la presencia de un factor de transcripción antes que la ARN polimerasa. Este es el que da el indicio de que debe iniciar la transcripción. Entonces son proteínas muy importantes que van a dar la pauta de inicio del proceso de transcripción. Y finalmente la ARN polimerasa, esta enzima, enzima capaz de emplear los ribonucleótidos para sintetizar ARN a partir de una secuencia de ADN que sirve como patrón o molde. Pues es la que sintetiza los nucleótidos de ARN, o conocidos como ribonucleótidos. Existen diferencias entre este proceso entre los organismos procariotas, que son las bacterias, y los eucariotas, que somos nosotros, plantas y animales, y hongos. Aquí dentro de las procariotas tenemos que la transcripción es un proceso más simple, mientras que en eucariotas nosotros es más complejo. En procariotas, el ARN transcrito primario es funcional, es decir, este no necesita ninguna modificación para poder madurar. No necesita modificaciones posttranscripcionales. Por otro lado, nuestro ARN sí necesita hacer maduración, sí necesita madurar, o es decir, hacer procesamiento posttranscripcional. Dentro del procesamiento de maduración, aquí en pues tenemos el agregado de, tenemos el procesamiento de maduración de nuestro ARN, es el agregado de un CAP, o también conocido como casquete o capuchón, el agregado de una cola poli-A y la remoción o eliminado de intrones. Entonces son tres procesos de maduración que tiene que sufrir el ARN mensajero eucariota y que el procariota no necesita hacer. Nuevamente son agregado de CAP o casquete, agregado de cola poli-A y remoción o eliminación de intrones, que es el empalme o splicing alternativo. Aquí ya dijimos, bueno, cuando inicialmente se transcribe el ARN, se transcribe el gen con ARN, se le llama ARN heterogéneo nuclear, hnRNA, y una vez que sufre las modificaciones, pues ya se llamará ARN mensajero. Hay algunas bibliografías que dicen que únicamente la diferencia está que desde que es ARN heterogéneo nuclear, se le agrega el casquete y la cola poli-A, y lo único que sucede para madurar es la eliminación de los intrones. Entonces aquí va a haber variación de bibliografía. Nosotros nos vamos a quedar en que para madurar necesita las tres cosas: agregado de CAP, cola poli-A y remoción de intrones, y ya cuando está así, ya es maduro y ya está listo para viajar al ribosoma, para viajar al citoplasma en busca de ribosomas para ser traducido a una proteína. Entonces, aquí pues el ARN sí necesita modificaciones, estas tres que dijimos, para madurar, y el procariota no. Instantáneo, en cuanto se transcribe, se puede traducir, está listo para traducir. Otra diferencia es que el ARN mensajero se traduce, se traduce inmediatamente en cuanto es transcrito. El proceso es automático, rápido. En cambio, pues nosotros ya dijimos, pues primero tiene que madurar y después transportarse al citoplasma, que lo encuentre el ribosoma y ya ser traducido, es más tardado. Las ARNs polimerasas, que son la enzima protagonista, para procariotas hay un solo tipo que hace de todo y sintetiza ARN mensajero, sintetiza ARN ribosomal, sintetiza ARN de transferencia, y en nosotros es más complejo, tenemos distintos tipos de ARNs polimerasas para sintetizar cada cosa. Aquí tenemos los ejemplos,
El número 1, la ARN polimerasa tipo 1, sintetiza ARN ribosomal de las subunidades 28S, 18S y 5.8S. Para que recuerdes esto, aquí tenemos la estructura del ribosoma, una subunidad mayor y una subunidad menor. Esto es en procariotas y esto es en eucariotas. Eucariotas también les llaman. El coeficiente de sedimentación del ribosoma procariota es 70S, mientras que en los eucariotas es 80S. Y estas subunidades se conforman por las partes del ARN ribosomal. En los procariotas existen tres ARN ribosomales, que son 5S, 23S y 16S. 5S y 23S forman la subunidad mayor y el 16S forman la subunidad menor. Esto es de procariotas. Mientras que en eucariotas tenemos el 5.8S, 5S y 28S, son 3 que conforman a la subunidad mayor y uno solo que conforma la subunidad menor, que es la 18S. Y pues ya están conformados aparte por muchas proteínas, el ribosoma, por ARN ribosomal y aparte por proteínas. Entonces, de todas estas subunidades, la ARN polimerasa 1 sintetiza, en eucariotas, pues sintetiza la 28S, 18S y 5.8S. 28, 18 y 5.8. La única que le falta es esta. Esta no la sintetiza. Esta la sintetiza otro tipo de ARN polimerasa. Esta sí. Acuérdense, pues en procariotas una sola ARN polimerasa sintetiza de todo. De ribosomal, el de transferencia, el mensajero. La ARN polimerasa 2 sintetiza ARN mensajero, que es el principal, y el ARN pequeño nuclear. También pues es el precursor del ARN heterogéneo nuclear. Y pasamos a la ARN polimerasa 3, que esta sintetiza el de transferencia, ya el ARN ribosomal 5S y otros tipos como el microARN y ARN pequeño. Y existen también ARNs polimerasas específicas para la mitocondria y para el cloroplasto. Entonces, el A1, pues ribosomal, 2 mensajero y 3 transferencia y nada más la 5S del ribosoma. Entonces hay 1, 2 y 3 para eucariotas, mientras que procariotas solamente hay 1. Pasamos al siguiente punto, lo que hablamos sobre monocistrón y policistrón. Un policistrón o ARN mensajero policistrónico es un ARN que contiene, que es un ARN mensajero que copió muchos genes en uno mismo. Esto solo es una característica que tienen las procariotas, las bacterias. Pueden tener un ARN mensajero que haya copiado muchos genes. Esta característica es de que son muchos genes con una función en común. Por ejemplo, a estos les llaman operones. Entonces hay uno muy típico que es el operón LAC, que es operón de la lactosa. Son varios genes que se transcriben en un solo ARN mensajero y todos estos están implicados en el metabolismo de la lactosa por la bacteria. Entonces, eso se denomina policistrón, codificar para varias cadenas polipeptídicas, porque pues tiene varios genes dentro de él. En cambio, el ARN mensajero de nosotros, eucariotas, es monocistrónico, es decir, el ARN mensajero de nosotros puede copiar únicamente un gen. O sea, un gen puede ser transcrito a cada uno de los ARNs mensajeros. A lo que se conoce al momento, no hay ARNs mensajeros humanos que puedan transcribir muchos genes en uno solo. Es independiente, cada ARN mensajero contiene un gen independiente. A eso se llama monocistrón, codifica para una sola cadena polipeptídica. Por último, la señal de terminación, cuando ya indica que la transcripción termina,
En las bacterias suele ser palindrómica, es decir, secuencias repetidas que se leen igual de 5' a 3' en la cadena de arriba y que en la de abajo se leen de la misma. Entonces las secuencias palindrómicas son secuencias que pueden leerse igual de la hebra 5 a 3 de arriba y abajo también en el sentido 5 a 3. Este es un ejemplo de palíndromo. Podemos ver que se tiene que leer igual en la hebra de arriba en sentido 5 a 3 y en la hebra de abajo igual de 5 a 3. Tienen que ser iguales para que se le considere así un palíndromo. Entonces estas secuencias con este estilo de repetición suelen encontrarse en la bacteria para indicar que hasta ahí se debe dejar de transcribir. Cuando la bacteria no tiene esta forma de señalar la terminación, entonces es una secuencia rica en guaninas y citosinas. Por otro lado, en eucariotas, la zona de terminación refleja una secuencia rica en timinas y adeninas. Suele ser este comportamiento al final, 2 T's, una A y 2 T's. Existen antibióticos que inhiben la transcripción. Cuando nosotros tenemos una infección, la función de muchos antibióticos es frenar la transcripción de la bacteria, pues para dejar que esta pues nos siga infectando y se siga replicando. Entre los que podemos mencionar están los antibióticos de tipo 1, los cuales se unen a la ARN polimerasa de la bacteria y la inactivan de modo directo. Entonces aquí lo que van a impedir los antibióticos tipo 1 es que la ARN polimerasa funcione y que ésta pueda sintetizar el ARN de algún gen de la bacteria. Entre estos podemos encontrar a la rifamicinas y a la streptolidina. Están los antibióticos tipo 2, en donde la transcripción se inactiva de manera indirecta, pues el antibiótico se une al ADN impidiendo la unión de la ARN polimerasa o su avance. Entonces aquí no inactiva directamente a la ARN polimerasa, pero se le une al ADN, entonces al unirse no va a dejar que la polimerasa pues, pueda sintetizar ARN y pues por tanto la bacteria no va a poder replicarse ni ejercer su función. Tenemos dentro de estos la actinomicina D, acridina y daunomicina como ejemplos. Aquí esta es como un quimioterapéutico como ejemplo dentro de estos. Y los tipos 3 son inhibidores también indirectos, impiden la acción de la ADN girasa, también conocida como topoisomerasa. La topoisomerasa, acuérdense que evita los superenrollamientos. El ADN, al tener este carácter de giro, la topoisomerasa necesita evitar estos superenrollamientos. Y los antibióticos estos, los 3, impiden que la topoisomerasa ayude a evitar los enrollamientos, por lo tanto el ADN está poco laxo, lo que impide que se haga la transcripción. Entonces impide de manera indirecta la transcripción, controla cumermicina, novobiosina, quinolonas, ciprofloxacino, entre algunos por mencionar. Existe un componente que es la alfa-amanitina, que es de tipo 1, es derivada del tóxico amanitina paloides, inhibe las ARN polimerasas eucarióticas, en particular la ARN polimerasa 2. La ARN polimerasa 2 vimos que sintetiza el ARN mensajero. Este se encuentra, pues como dice aquí, en hongos tóxicos. Hay que tener mucho cuidado si no se conoce de estos organismos, estos hongos, pues no hay que consumirlos si no se tiene el conocimiento, ya que de consumir este tipo pues podemos morir al poco tiempo, porque nos estaría impidiendo la producción de nuestros ARNs mensajeros, o sea, no podríamos producir ninguna proteína, lo que nos llevaría pues a la muerte con rapidez. Para que la transcripción pueda suceder, tenemos que recordar los niveles de empaquetamiento. Vimos que el ADN laxo pues está a un diámetro de 2 nanómetros. Luego pasamos al primer nivel de empaquetamiento,
que son los nucleosomas. Aquí ya entran las proteínas histonas. Aquí entran las proteínas histonas y empiezan pues a ayudar a empaquetar. Aquí estamos a nivel nucleosoma, luego solenoide, fibra de cromatina o también llamada asas. Luego aquí le podemos llamar cromosoma condensado o eocromatina y heterocromatina, y finalmente el cromosoma en metafase, donde ya es perfectamente visible al microscopio. Para que el ADN, los genes se puedan transcribir, el ADN necesita estar laxo, mínimo en nucleosoma o si acaso ya en ADN helicoidal. En estas dos fases el ADN puede realizar transcripción. Si está solenoide o en adelante es muy complicado, es casi imposible que pueda suceder este proceso. Por lo tanto, pues las histonas juegan un rol bastante importante, ya que ellas pues tienen que estar modulando este nivel de expresión dependiendo de lo que, si el gen se necesita expresar, las histonas necesitan retirarse o modificar su empaquetamiento para que disminuya y el gen pues pueda ser leído. Por el contrario, si el gen no se necesita expresar, entonces las histonas van a empaquetar ese material. Es un juego de, pues lo que vimos epigenética, el ambiente y demás, pues hace un rol de indicar qué genes se expresan y cuáles se prenden, cuáles se apagan. Entonces, después de haber visto transcripción, entramos al proceso de traducción. El proceso de traducción es pues ya la formación de los aminoácidos para formar a la proteína. Dentro de la traducción tenemos el concepto del código genético. El código genético fue descubierto por Nirenberg, Khorana y Holly. Ellos ganaron el premio Nobel por esto en 1968. Este código genético indica la formación de los tripletes o codones cuando hicimos nuestro ejercicio. El código genético también indica que hay 64 codones existentes para formar los 24 aminoácidos pues que pueden formar una proteína. Aquí tenemos la fotografía de ellos, de los que postularon este código genético. Son Nirenberg, Khorana y Holly. Dentro de este código genético pues están estas cosas principales. Lo que mencionábamos, el código genético consta de 64 codones o tripletes, de los cuales 61 sí codifican para aminoácidos, para ya cada uno de los 20, y 3 codones solo indican que hasta ahí termina la secuencia, que son estos 3. Ya con el ejercicio pues ya ustedes recordarán. Dentro de los 61 hay un codón de inicio que es el AUG, que codifica para el aminoácido metionina. Que casi en todos los organismos indica el inicio. A excepción de la mitocondria, principalmente la mitocondria no sigue el código genético al 100%. Se dice que el código genético es específico o tiene especificidad. Esto quiere decir que cada codón especifica un solo aminoácido y no puede haber confusión. Puedes ver aquí, por ejemplo, el codón AAU es específico para asparagina, no lo vas a encontrar este codón en ninguna otra zona más que aquí, entonces pues es específico. Otra característica es que el código genético es degenerado o tiene degeneración. Esto quiere decir que un aminoácido puede estar codificado por diferentes codones. Por ejemplo, la arginina también, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes codones que me van a dar arginina, por eso se llama degenerado, porque pues son muchos codones para un solo aminoácido. A excepción de la metionina y triptófano, estos sí son nada más un codón para ellos. Otra es, el código genético es universal. Esto porque el código genético se rige para todos los organismos, solo a excepción de algunos, como son algunos virus y las mitocondrias de casi todos los organismos no cumplen al 100% con este código genético. Tiene algunas diferencias. Y para el ADN nuclear de humanos sí suele cumplir con esto, por eso es universal. Y es continuo o tiene continuidad, es decir, el código se lee desde el punto de inicio fijo como una secuencia continua de bases tomadas de 3 en 3. Es
continuo porque tú tienes que ir haciendo los tripletes o codones, no te puedes saltar una letra y luego acá hacer otro triplete, tiene que ser continuo. Por eso esa es la característica. Estos son los 20 aminoácidos existentes para poder formar a las proteínas. Las imágenes, pues ya vimos que existen muchas imágenes que te puedes encontrar en internet, cada quien pues ya busca en la que se sienta más cómodo haciendo las búsquedas de los aminoácidos. La traducción tiene 3 etapas. Al igual que la transcripción, tiene su inicio, su elongación y su terminación. Estas ya ustedes las investigaron en un tema previo. Entonces esto voy a hacer paso de la información, ya que en transcripción pues también eso me lo pasé porque ya ustedes en teoría ya lo habían investigado. Entonces aquí me va a pasar. Algunas bibliografías marcan primero una activación del aminoácido antes de inicio, elongación y terminación, y otras marcan únicamente estos 3 y la activación la marcan dentro de inicio. Aquí solo recalcar, pues el ARN de transferencia va a ayudar a llevar los aminoácidos pues para formar la cadena, y para que el ARN de transferencia pueda cargarse, aquí podemos ver la estructura secundaria del ARN de transferencia, que es forma de un trébol invertido, y cuando se pliega sobre sí forma una estructura terciaria o tridimensional, que es esta. Esta es la máxima estructura del ARN de transferencia, y necesita activarse primero, necesita activar su aminoácido. Aquí pueden ver un ARN de transferencia descargado, y aquí ya cuando pasa todo esto ya está cargado con su aminoácido. Aquí tiene que haber aquí está el aminoácido primero, por adenosín trifosfato, que es energía, por ATP. La energía va a procesar un pirofosfato, y el aminoácido se activa. Al hacer esta transformación o este proceso, el ATP pasa a ser AMP, adenosín monofosfato, pierde un fosfato. Entonces el aminoácido ya trae un adenosín monofosfato, y pues al unirse al aminoácido, pues ya se pierde la carga de energía, queda cargado aquí con el ARN de transferencia. Una vez unido, pues se le denomina aminoacil ARNT. Si es de leucina, por ejemplo, el aminoácido aquí se le llama leucinil ARNT. Si aquí hay metionina, pues se llama metionil ARNT, y dependiendo, pues ya el aminoácido torna el nombre. Y ya luego, pues ya son las etapas: iniciación, elongación, y terminación. Existen diferencias dentro de estos procesos, que son: en eucariotas el ribosoma es coeficiente de sedimentación 80S, 80 subunidades, mientras que en procariotas es 70S. Entonces, ya habíamos visto, el ribosoma es más pequeño en procariotas, en bacterias, que en eucariotas. El mensajero es lo mismo, monocistrónico en eucariotas, que es decir, se transcribe un solo gen por ARN mensajero, y en procariotas casi todos son policistrónicos, uno que otro puede ser monocistrónico igual que eucariotas. Sitio de reconocimiento del ARN. El ARN es reconocido por las eucariotas por el ribosoma. El ribosoma reconoce la zona de cap o capuchón en el ARN mensajero. Por otro lado, en procariotas se reconoce una secuencia que se llama Shine-Dalgarno, y ya una vez que la encuentra el ribosoma, se va escaneando hasta encontrar el codón de inicio. En cambio, bueno, aquí pues como les mencioné, el CAP es lo que reconoce el ribosoma de eucariotas,
y también se va escaneando hasta encontrar una secuencia que se llama COSAC, que dentro de ella está el codón de inicio. Entonces, secuencia donde está el codón de inicio en eucariotas es COSAC, y en procariotas está Shine-Dalgarno y enseguida el codón de inicio. Solo nomenclatura. Otra diferencia es el primer aminoácido. Bueno, en ambos es metionina, pero en eucariotas es como tal el aminoácido y en procariotas sufre una modificación que es la formilación. La metionina tiene que formilarse, lo cual se denomina formilmetionina, y ya pues esta indica el inicio de la traducción. Y existen pues factores de iniciación. En eucariotas son 12 o más, mientras que en procariotas solamente 3. Esto pues estas son proteínas que actúan en el proceso de iniciación. En el proceso de iniciación están los factores de iniciación, que son proteínas que participan ahí. En elongación se les denominan a estas proteínas factores de elongación, y en la terminación se les denominan pues factores de determinación. Se dice que un solo ARN mensajero puede estarse traduciendo a la par por muchos ribosomas. A esto le conocemos como polisoma o polirribosoma. Entonces, no solo un ribosoma está sintetizando, sino muchos. Esto casi ocurre siempre. Y pues más dependiendo de la necesidad de la transcripción de la traducción de este ARN mensajero, dependiendo, pues serán más o menos los ribosomas que se reúnan. Entonces, en el proceso de traducción tienen mayor implicación el ARN ribosomal, que es el café que vemos, la subunidad mayor y menor, el ARN de transferencia, que es este trebolcito de invertido, y pues el ARN mensajero, que aquí lo podemos visualizar. Aquí en el proceso de traducción ocurre la interacción entre estos tres tipos de ARN para dar lugar a los aminoácidos y finalmente la proteína. Existen varios antibióticos también que no impiden la transcripción, pero sí impiden la traducción. Entonces, ambos impiden la expresión génica, ambos tipos de antibióticos, pero unos pues lo impiden ya hasta el final, hasta este segundo paso de la expresión génica, que es la traducción. Dentro de ellos podemos mencionar la streptomicina, tetraciclina, cloranfenicol y eritromicina. Estos inhiben la síntesis de proteínas de ribosomas 70S. Solo cabe pues tener precaución porque los ribosomas de las bacterias son 70S, pero también las de nuestros mitocondrias son de este coeficiente de sedimentación. Entonces, un abuso de antibióticos puede ocasionar un daño al ADN mitocondrial, bueno, a la producción de proteínas de la mitocondria. Por lo tanto, la dosis se debe seguir en los tiempos indicados y no exceder, no tomarlo pues fuera de receta. Existe algo que es la ricina. La ricina es una glucoproteína del aceite de ricino. Este aceite se suele usar mucho para uso cosmético y no se recomienda consumirlo, ya que si se consume puede contener esta glucoproteína que es ricina y es tóxica, inhibe la síntesis de proteínas, ocasionando la escisión en el ARN ribosomal 28S. Por lo tanto, pues es la escisión o la división de este ARN ribosomal que va a impedir que el ribosoma se forme, por lo tanto, pues no hay síntesis de proteínas. No hay ribosomas que sinteticen proteínas, por lo tanto, la ingesta de ricina puede causar también la muerte. Y aquí tenemos pues una lista de cada uno en la etapa de la traducción en la que intervienen. Por ejemplo, la mupirocina actúa principalmente en la activación del aminoácido cuando el ARN de transferencia se está cargando, y esto ya pues en la iniciación, elongación, y aquí viene la descripción del proceso. La selectividad de la mayoría de los antibióticos sobre organismos procariotas o eucariotas es posible gracias a las diferencias en sus ribosomas.
pues ya, eucariotas somos 80S, procariotas 70S. Solo tomar la precaución que mitocondria también es 70S. Y también, aparte de la diferencia de nuestros ribosomas, algunos antibióticos también tienen incapacidad para atravesar la membrana de células de organismos superiores, como, o sea, pueden atravesar la membrana de bacterias, pero no de nuestras células. También es otra ventaja del uso de antibióticos. Aparte de que distinguen el coeficiente de sedimentación, también eso de la permeabilidad de la membrana. Entonces, bueno, una vez que ocurre la traducción, pues ya tenemos como resultado nuestras proteínas. Las proteínas tienen muchas funciones, pueden servir como enzimas, como transductores de señales, como reguladores de la expresión génica. Hay muchas proteínas que se van a ir a los procesos de replicación, transcripción y traducción. Que replicación ya dijimos que es referente a almacenamiento y herencia, y transcripción y traducción, expresión génica. Entonces varias proteínas se van a ir a ayudar a estos procesos, otras a defensa, a hacer anticuerpos, otras como hormonas, otras proteínas estructurales, para formación de tejido, transportadoras, reconocimiento de señales, reserva, movimiento y demás funciones. Entonces no basta con que se haga la traducción para que una proteína ya sea funcional, sino que la proteína todavía tiene que seguir sufriendo otras alteraciones antes de ser funcional. Estas son dos principales, las cuales son modificaciones post-traduccionales y plegamiento de los aminoácidos de polipéptido. Entonces aquí dice, no siempre un polipéptido recién sintetizado es una proteína funcional. Para que la proteína sea funcional después de ser traducida, necesita estos dos procesos. Y las proteínas pueden estar formadas solamente por una cadena de polipéptidos o que se unan varias cadenas de polipéptidos para formar una sola proteína. Puede ser, por ejemplo, que genes distintos formen cada uno su proteína o su polipéptido y estos se tengan que unir para ya funcionar correctamente como una sola proteína. O puede que un solo gen forme una proteína grande, esta se corte en fragmentos y estos fragmentos se unan como dos subunidades distintas para formar una sola proteína. Entonces hay muchas alternativas. Puede que un solo polipéptido sintetizado pueda servir ya como proteína o se tenga que unir a otras para poder funcionar. Y bueno, como dijimos, pues hay dos características importantes que deben suceder después de la traducción, que son modificaciones post-traduccionales y plegamiento de los aminoácidos. Entonces, bueno, en el control de la calidad del plegamiento de las proteínas o de aminoácidos, para adquirir la estructura cuaternaria o conformación tridimensional, se lleva a cabo por proteínas llamadas chaperonas y proteasas. Las proteínas chaperonas tienen la función de plegar o replegar de forma correcta a las proteínas recién sintetizadas. Y las proteasas deben degradar aquellas proteínas que a pesar de la acción de las chaperonas no se pliegan de forma correcta. Por lo tanto, resumiendo, las chaperonas son proteínas que actúan en el plegamiento, es decir, en los dobleces de la proteína, una vez formada en la traducción. Y las proteasas son proteínas degradadoras. Si detectan que una proteína está defectuosa, la eliminan. Las modificaciones posttraduccionales, que son uno de los puntos a suceder necesarios, son un cambio químico ocurrido en la proteína a través de su síntesis por los ribosomas. Es uno de los pasos finales para la síntesis de proteínas y por lo tanto de la expresión génica. Muchas proteínas no podrían ejercer sus funciones si no fueran por estos cambios. Se conoce alrededor de 200 modificaciones posttraduccionales distintas, de las cuales la fosforilación representa alrededor de un 30% de las más importantes, es muy abundante dentro de las proteínas. Y al hacerse estas modificaciones posttraduccionales, esto puede ya permitir que la proteína se pliegue correctamente.
de los 20 aminoácidos que existen, algunos pues tienen que sufrir estas modificaciones posttraduccionales de las que estamos hablando, que existen alrededor de 200. Los que no suelen sufrir modificaciones casi nunca son estos, son aminoácidos pequeños: glicina, alanina, leucina, isoleucina, valina y triptófano también no suelen sufrir modificaciones. Por otro lado, aquí tenemos el listado de las que sí tienen más frecuentemente modificaciones. Está, por ejemplo, por mencionar, el aspartato, sufre fosforilación, metilación, hidroxilación. Y tenemos otros que son, por ejemplo, la glucosilación, acetilación, metilaciones de los principales también. Está vinculado a evitar que un gen se exprese. Ya habíamos visto en modificaciones epigenéticas, la metilación bloquea a un gen, no deja que se exprese, y por otro lado la acetilación sí deja que se exprese, son contrarios, funciones contrarias. Entonces son unos de los 200 tipos que hay de modificaciones posttraduccionales. Esto es agregado de químicos, modificación química que ocurre. Esto es respecto a modificaciones posttraduccionales. Y ahora estas tienen que suceder para que la proteína se pueda plegar correctamente. Entonces vamos a ver el plegamiento. El plegamiento de una proteína es el proceso por el cual la cadena polipeptídica recién sintetizada por el ribosoma se dobla sobre sí para convertirse en una proteína biológicamente activa. La estructura de la proteína es crucial para que pueda funcionar. Existen 4 tipos de plegamiento de estructura de una proteína. Está el primario, secundario, terciario y cuaternario. El primario es el recién salido de la traducción, es una estructura lineal. Aquí vemos la línea de los aminoácidos, y estos tienen que plegarse sobre sí para hacer estructuras secundarias, dentro de las que encontramos las hélices alfa y las láminas beta. Posterior, estas se pliegan sobre sí para formar estructura terciaria, donde hay fusión de hélices alfa y láminas beta. Y finalmente, algunas proteínas hasta aquí ya son funcionales, pero las que necesitan unirse a otras para funcionar van a pasar a la estructura cuaternaria, donde las clasificamos como subunidades. Imagínense, este es un polipéptido y este es otro. Estos necesitan unirse para ya formar una proteína funcional. Entonces unas proteínas funcionan a partir de terciaria y otras necesitarán pasar a cuaternaria para ya poder funcionar, pues haciendo unión de subunidades. Entonces el tope de paquetamiento, el tope de plegamiento, es la estructura cuaternaria. Esto ya lo habíamos mencionado. Las chaperonas, las proteínas chaperonas, son las que van a hacer estos plegamientos, las que van a permitir pasar por estos procesos de plegamiento. Y las proteasas, si detectan algo incorrecto, lo van a eliminar. Cuando se necesita eliminar a una proteína mal plegada, o a lo mejor con modificaciones posttraduccionales incorrectas, pues existen distintos procesos. Dice, una proteína tarda unos 2 días en comenzar a ser degradada, aunque las defectuosas, que están mal plegadas o sufrieron una modificación inesperada, lo hacen mucho más rápido. En los eucariotas las proteínas se pueden degradar por 2 vías distintas, mediante lisosomas o directamente en el citosol. Hablando de los lisosomas, el lisosoma es un organelo de la célula que va a servir como estructura digestiva, realiza el proceso de autofagia o traga la proteína dañada. Aunque los lisosomas de los distintos tipos celulares tienen distinta composición, son capaces de degradar proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y polisacáridos. Es decir, no solo degradan proteínas, sino también otras moléculas defectuosas. Y dentro de estas, pues las proteínas que están dentro del lisosoma que ayudan a degradar son las proteasas y las hidrolasas, que ya habíamos mencionado. Entonces es degradación lisosómica, y también está la degradación citosólica. En esta acaban la mayoría de proteínas intracelulares.
Acá en esta otra son, elimina orgánulos intracelulares o material que proviene del exterior. Y en la citosólica es pues material que estaba ya interno y tiene 3 fases. Entonces, el proceso de degradación citosólica requiere de 3 fases: detección de las proteínas a degradar, luego marcación de las proteínas que se van a degradar, lo cual recibe el nombre de ubiquitinación, y finalmente degradación específica en el proteosoma. Entonces, bueno, primero se detectan las proteínas defectuosas o viejas y se van a ubiquitinar. Vamos a ver la ubiquitinación, ¿qué es? Esto es la unión de ubiquitina a la proteína a degradar. La ubiquitina es una proteína pequeña globular, rígida y muy estable de 76 aminoácidos, cuyo nombre hace referencia a que es ubicua en todas las células eucariotas. Es muy conservada. Lo de conservada quiere decir que no suele haber mucha diferencia de los aminoácidos entre distintas proteínas. Dice, la más diferente se distinguen solo 3 aminoácidos. Solo hay 3 aminoácidos diferentes en los tipos de ubiquitina. Entonces dice, se detecta su ubiquitina y finalmente se degrada en el proteosoma. Vamos a ver el proteosoma o proteasoma. Lo puedes encontrar de las 2 maneras. Este es un complejo proteico grande, presente en todas las células eucariotas y en las arqueas, así como en las bacterias, algunas. Se encarga de realizar la degradación de proteínas, denominada este término como proteólisis. Se degradan proteínas no necesarias o dañadas. Y los proteosomas suelen encontrarse en el citoplasma, en las eucariotas. Esta es la estructura del proteosoma. Podemos ver de color azul, pues es un tubo o cuerpo. Y los extremos rojos son los que van a regular la entrada. Pueden ver aquí en esta vista superior el interior del proteosoma. Por aquí ingresan las proteínas a degradar y pues se degradan dentro del proteosoma. Entonces se está limpiando constantemente de proteínas defectuosas o no necesarias. Y las proteínas que sí pues, tuvieron éxito en su formación, en la traducción y después sufrieron modificaciones posttraduccionales y su empalme correspondiente, ya que están listas para actuar, pueden sufrir 2 tipos de transporte dependiendo de la zona a la que vayan. Un tipo de transporte es el transporte post-traduccional. Ya ven que la traducción ocurre en el citosol. Entonces las proteínas que sufren transporte post-traduccional es porque estas proteínas necesitan viajar para actuar ya sea en mitocondria, peroxisoma, cloroplasto o núcleo. Por otro lado, las proteínas que no van a estas zonas van a sufrir un transporte cotraduccional. En las proteínas van a viajar al retículo endoplasmático. Y de aquí van a pasar al aparato de Golgi. Vamos a ver en la imagen, pasan al aparato de Golgi y el aparato de Golgi las va a transportar en vesículas. Digamos que este es como el mensajero, o sea, va a empaquetar las proteínas en vesículas y las va a enviar a diferentes sitios dependiendo a donde necesita ir la proteína. Puede enviarlas al exterior de la célula por secreción, puede enviarlas a la membrana plasmática, al lisosoma o a otras partes del sistema endomembranoso. Entonces, dependiendo el punto de acción de la proteína, pues ya será que sufra transporte cotraduccional o transporte post-traduccional. Y aquí están otra vez en esta tabla el código genético, los 20 alternativas de aminoácidos. Y estos aminoácidos tienen una conformación, tienen características, se agrupan de acuerdo a sus características. Tenemos los tipos no polares, alifáticos, de cadena ramificada, aromáticos, polares sin carga, azufrados, carga negativa, ácidos y positiva básicos. Los aminoácidos se agrupan en estas clasificaciones
Entonces, de todas ya dijimos que después de la traducción, pues nuestra proteína está en estructura primaria y necesita sufrir estos plegamientos a estructura secundaria y terciaria, e incluso unas necesitan hasta la cuaternaria, además de las modificaciones posttraduccionales para que así la proteína ya sea funcional. Vamos a poner como ejemplo a la insulina. La insulina es una hormona polipeptídica formada por dos cadenas. Entonces la insulina está formada por dos cadenas de polipéptidos, como pueden ver. Una cadena es de 21 aminoácidos, que es la azul, la denominan cadena A, y aquí pueden ver adentro de cada ruedita pues el nombre del aminoácido. Y esta otra cadena es de 30 aminoácidos en total, la denominada cadena B. Estas están unidas por enlaces disulfuro, y existe un tercer enlace disulfuro dentro de la cadena A, que es es representado por esto amarillo. Se dice que tienen una estructura secundaria compleja. ¿Se acuerdan la estructura secundaria? La estructura secundaria corresponde a hélices alfa y láminas beta. Entonces dice, bueno, a pesar de que es un péptido chiquito, es complejo ya que tiene estructuras alfa helicoidales y giros beta en ambas cadenas y láminas beta en la cadena B. En los humanos existe un solo gen de la insulina ubicado en el cromosoma 11, en el brazo corto del cromosoma 11, en esta banda 15.5, en el cual se encuentran 3 exones y 2 intrones. Entonces el gen de la insulina se conforma de 3 exones y 2 intrones. El ARN mensajero maduro contiene en el 5' pues la 7-metilguanosina, que viene siendo el CAP. El CAP es una 7-metilguanosina, es una guanina modificada. Todos los ARNs mensajeros con su CAP tienen esta metilguanosina, y en el 3' pues tiene la cola polia, que es cola de poliadenina. Dicha molécula sirve de molde para la síntesis de preproinsulina de 110 aminoácidos. Esta cadena de 110 aminoácidos madura por eliminación del péptido líder cuando entra al retículo endoplasmático, dando origen a proinsulina, la cual se pliega y forma los enlaces disulfuro antes de ser transferida al aparato de Golgi, donde se elimina el péptido C, dando la insulina, la cual se almacena en gránulos secretorios. Entonces esta sufre un transporte cotraduccional, va a pasar por aparato de Golgi una vez formado. Y ya bueno, existen controles transcripcionales y posttranscripcionales durante la síntesis de insulina, y ambos procesos están bajo regulación. Y pues aquí podemos ver las cadenas entonces pues prácticamente lineales, y aquí es como se visualiza la estructura tridimensional. Bueno, aquí será una estructura cuaternaria porque se están uniendo ambas subunidades para formar la insulina. Y pues hasta ahí terminaría esta parte del repaso de expresión génica, y en el siguiente video pues ya ahora sí culminaríamos con lo que es la práctica de bioinformática para ya terminar los contenidos. Después de haber checado el video vas a contestar el cuestionario que viene aquí mismo en el apartado de expresión génica.